¿El inglés se enseña mal? El inglés se ha enseñado muy mal durante muchísimo tiempo y muchas generaciones lo están sufriendo ahora. Empleamos cerca de 10 años en aprender inglés y aún así no es suficiente para mejorar la posición de España en el ranking mundial. Nos situamos a la cola de Europa en el manejo de esta lengua junto a países como Francia o Italia. Tuve una alumna venezolana que estaba fatal, ¿no?, en la situación en Venezuela, ella estaba muy mal y consiguió salir de Venezuela gracias al inglés. Es que el inglés cambia vidas. O sea, esto es real. Y antes era un plus y yo ahora diría que es una necesidad. Ojo, la gente está muy cómoda en sus burbujitas. Claro. La memoria funciona así, esto está mega comprobado. Memorizamos mejor cuando hay un factor emocional que vincula ese concepto a algo concreto. ¿Qué tips nos podrías dar a un hispanohablante para mejorar el acento? Es decir, un hispanohablante, ¿dónde se delata de que está acentuando mal? Hacedlo conmigo, jugad. ¿Vale? Ponte la mano aquí. Vibra, ¿no? ¿Sentís cosquillas? Sí. Estudiar idiomas te abre la mente. De hecho, hay estudios que dicen que las personas bilingües tienen dos personalidades distintas. O sea, qué heavy es esto, ¿no? Qué locura. ¿Ves viable que una persona en 90 días pueda hablar inglés? La entrevista que vais a ver ahora es muy especial. Andy es una persona que ha estudiado en muchísimos sitios del mundo, múltiples carreras, y todo lo que tenía que condensar ahí, Sergio, no sé si recuerdas bien la entrevista, era cómo aprendía tan rápido y cómo aprendía de verdad, porque normalmente estamos acostumbrados en esta sociedad a memorizar y vomitar, que es lo que he hecho yo en bachiller y en muchísimos cursos, y Andy nos va a enseñar a cómo aprender de verdad, qué técnicas usa ella para implementarlo, y además nos va a enseñar a cómo pronunciar bien inglés, cómo hablar idiomas, cómo encima adaptarte a este mundo que se viene. El aprendizaje es una cosa importantísima y te puede mejorar la vida por completo. Ella es una experta en aprendizaje acelerado y nos va a contar eso, principalmente en cómo aprender idiomas más rápido, pero que ella lo aplicaba a estudiar medicina, que es una de las carreras más complicadas, a estudiar posgrados, y todo esto mientras lo compaginaba con ser una profesora de inglés, no cualquiera, sino una profesora que fue de las top 1 de plataformas de profesoras online de inglés, hasta que ahora llega al punto en el que ha montado una propia academia en la cual, si quieres aprender acerca de inglés con una metodología acelerada, avanzada, que te va a cambiar la forma en la que estructuras tus pensamientos y vas a conseguir por fin tu objetivo de aprender inglés, te dejamos un link en la descripción para que puedas saber más acerca de esta formación, en el caso de que cuando veas la entrevista después te llame la atención y quieras aprender más con Andy. Andy, ¿el inglés se enseña mal? Sí. Se enseña muy mal, ¿no? El inglés se ha enseñado muy mal durante muchísimo tiempo y muchas generaciones lo están sufriendo ahora. Ya no solo en inglés, hablaremos de todo esto, ¿no? Pero creo que en general la forma en la que nos enseñan está mal planteada porque primero yo creo que antes de enseñar nos tienen que enseñar a aprender. Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo y de hecho, bueno, esto es algo que hablo muchísimo con los alumnos porque si nadie te ha enseñado a aprender, al no ser que tú hayas, por alguna razón, ¿no?, como tu hermano, por ejemplo, que me contabas que ha estudiado medicina, que te hayas sentido obligado a aprender de alguna manera a aprender, nadie te enseña. Nosotros pasamos por las etapas del colegio para aprobar, salir del colegio y meternos a una universidad y de hecho mucha gente no acaba las carreras, ¿no? Si se enseñara a aprender de verdad, sobre todo información útil y práctica, yo creo que sería otro rollo completamente distinto. Yo creo que lo que habría que diferenciar es entre aprender y memorizar y vomitar. Porque yo recuerdo mi etapa en bachiller y en todos los sitios, a no ser que fueran cosas de matemáticas que hay que entender, que hay detrás y saber solucionar problemas, el resto era, por ejemplo, literatura. Y no me acuerdo de nada, o de historia, no me acuerdo de nada, lo he vomitado todo. ¿Dónde ves la diferencia? ¿Dónde ves el matiz que hace que algo lo aprendas? Cuando algo resuena contigo. Ahí es cuando se aprenden las cosas, ¿no? Y por eso los idiomas son tan importantes, encontrar siempre el factor emocional que te enganche. Si a ti te dan una lista de verbos y no les encuentras en ese momento concreto, ¿no?, que estás estudiando, el sentido, ¿tú crees que vas a ser capaz de formar una frase? Pues no. Claro que no, porque no tiene ningún sentido, ¿no? Es una lista. Y en realidad las palabras son letras. Y no significan nada si tú no les das significado. Claro. ¿Me explico? Entonces, algo muy, muy importante que recalco muchísimo es que hay que asociar todo lo que aprendemos, hay que asociarlo a algo concreto, y cuanto más emocional sea, mejor, porque la memoria funciona así. Esto está mega comprobado, ¿no? Que al final memorizamos mejor, y utilizo la palabra memorizar, ¿no?, de pasar de memoria a corto plazo a largo plazo, cuando hay un factor emocional que vincula ese concepto a algo concreto.
Poniendo el ejemplo antes, estabais hablando entre Juan y tú acerca de cómo mejorar o el motivo por el que Juan a lo mejor no estaba mejorando tanto como a él le gustaba. Y es un poco que él ha sacado ahí la parte motivacional. Total. Tener una motivación para todo es clave. De hecho, estaba escuchándoos y me acordaba mucho de toda esa gente que hemos entrevistado y que hemos conocido que quiere hacer un cambio físico, que quiere mejorar su salud. Es lo mismo, tú pagas una cuota de gimnasio que es barata, con 40 o 50 euros, por ejemplo, y ya más allá de la inversión económica, es más bien de que realmente lo quieras o no. O sea, esto es la pregunta típica de how bad do you want it? Ajá. ¿Sabes? Es Love that. ¿cómo realmente lo quieres? ¿Lo quieres poco? ¿Lo quieres mucho? Claro, porque si realmente lo quieres, lo conseguirás. ¿Cuánto estás dispuesto a hacer, ¿no? Para conseguir tus metas? Y por eso tener una meta concreta es muy importante. La gente que empieza en enero en el gimnasio, a mí me encanta porque vas al gimnasio, los que vamos habitualmente, ¿no? Vas al gimnasio en enero y dices, joder, esto está petado. Sí, sí. Claro. Y de repente vuelves en febrero y ya es como, bueno, las cosas ya han vuelto a la normalidad. Pero toda esta gente se ha comprometido normalmente 1 año de suscripción, ¿no? En el gimnasio. Sin embargo, dejan de ir, pierden la motivación. ¿Cuál es la motivación? Una mujer que está a punto de casarse, quiere perder 8 kilos, los pierde en 2 meses. Porque tiene una meta muy concreta, ¿no? Es algo como muy... Pero si tú dices, bueno, no, yo quiero perder peso, quiero estar mejor... Vale, pero ¿por qué? Si eres una persona de 60 años y tienes a tu hija embarazada, quieres ser una abuela que pueda coger a sus nietos en brazos y no romperse las rodillas. Vale, eso es una meta emocional, ¿no? Es como una motivación que toca una fibra. Y ahí está la clave. La motivación tiene que tocar fibra, si no, 100%. se pierde. Y además me atrevo a decir una cosa, que la motivación va y viene. Un día te despiertas súper motivado, genial, qué guay, soy el crack, y al siguiente día se va. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues la constancia. O sea, la motivación es genial, pero necesitamos constancia. Porque si no... ¿Qué dolores o qué motivaciones has visto que tus alumnos utilizan? Bueno, que sin querer les ha servido para dar un siguiente paso en el inglés. Por ejemplo, voy a poner mi caso, que es lo que ha dicho Sergio, para que la gente lo entienda. Yo tengo un nivel de inglés con señales, te meto un par de verbos y me aclaro para defenderme. Pero claro, Andy me decía, ¿y si te hacen una entrevista en inglés o si tienes que hacer una entrevista en inglés a alguien que admires mucho? Claro. Pues se me ponen hablando mal los huevos de corbata. Y ahí sí que te digo que en 4 meses aprendo el idioma que sea. Pero qué guay, ¿no? Sí, claro. Que seas capaz de cogerte algo y decir, oye, pues esto es lo que yo necesito para realmente motivarme. Claro. Pero ¿y una persona de tu formación, por ejemplo, qué es lo que suele tocar? Pues mira, casi siempre es a nivel profesional y laboral. Claro. Yo siempre hablo de este caso. Tuve una alumna venezolana que estaba fatal, ¿no? En la situación en Venezuela. Ella estaba muy, muy mal y consiguió salir de Venezuela gracias al inglés. Entonces, ella no tardó nada, en 3 meses, así. Sí que es cierto que tenía cierta base, ¿no? Porque, pues como siempre, vamos aprendiendo poco a poco, sientes que no te ha servido de nada, pero algo se queda. Porque somos, por suerte, inteligentes, ¿no? Nuestro cerebro es muy, muy eficaz. Y consiguió salir de Venezuela. Y Qué dices, locura. es que el inglés cambia vidas. O sea, esto es real. Y antes era un plus y yo ahora diría que es una necesidad. Ojo, la gente está muy cómoda en sus burbujitas. Claro. Entonces, bueno, pero por ejemplo, esto, ¿no? El salir adelante gracias a que puedo optar a un mejor salario o a un puesto de trabajo en una internacional. Esto, así, muchísimo, muchísimo. Luego mucha gente que viene con la mochila, ¿no? De decir, jo, es que llevo tanto tiempo intentando aprender inglés que ya me lo quiero quitar. Como si fuera un hack. Hay que ir más allá. Andy, ¿qué tendríamos que saber de tu historia para poder entender a la mujer que tenemos delante? Pues no sé, que me fui de España muy jovencita, a los 8 años, y ahí fue realmente cuando yo empecé a darme cuenta de la importancia de los idiomas y el contexto en el cual te encuentras, porque obviamente mi primera expatriación fue a Argentina, español, castellano, o sea, guay. Pero yo iba a un colegio bilingüe, digamos, internacional bilingüe, entonces sí que se enseñaba el inglés. La cosa es que luego me fui a China, a los 11, 12 años, etapa muy difícil de la vida, chicos. Y dije, ostras, yo no sé inglés. Qué fuerte. O sea, mis padres pagando colegios internacionales y bilingües toda la vida, hasta los 12, 11, 12, y yo no conseguía desenvolverme. Era como, ¿qué? Y encima el chino. Que ahí tuve también una etapa difícil, pero dije, ostras, no.
y esto de lo que hablábamos antes, la supervivencia. A ti, ¿cuándo ha sido el periodo de tiempo en el cual tú has mejorado tu inglés? Cuando he viajado fuera. Pero la realidad es que por suerte ahora no es 100% necesario viajar para mejorar tu inglés, ¿no? Porque, oye, pues tenemos recursos así. Haces así y 1000 recursos. La cosa es que cuando uno siente esta motivación o el factor supervivencia, que lo llamo yo, como en tu caso, ¿no? Que te fuiste a Nueva York y tuviste que mejorar sí o sí el inglés, las cosas cambian porque le das otra importancia. Y ahí está el problema. ¿El inglés se enseña mal? Pues igual no es tanto que se enseñe mal, sino la importancia que le estamos dando al aprender inglés. Sobre todo en un país como España, ¿no? Obviamente yo soy española, me atrevo a hablar de España. Pero es que en muchísimos países hispanohablantes pasa lo mismo. Estamos toda la vida aprendiendo inglés y ¿cómo es posible que sigamos tanto con la misma reputación? Porque a mí me jode, perdón, hablando mal y pronto, me jode muchísimo que los españoles tengamos esta reputación a nivel mundial. De que hablamos mal inglés. Muy mal, muy mal. Y de hecho, una cosa que tú me has dicho que me ha encantado es que tú te defiendes en inglés, que hablas muy bien, pero el acento. El acento es muy marcado. Y es como... Y la gente lo sufre, ¿eh? O sea, la gente sufre muchísimo con esto, muchísimo. Y los acentos son maravillosos. Pero al fin y al cabo hay que entender, ¿no? Que los idiomas están para la comunicación, no hay que perder foco de eso. Tenemos que saber comunicarnos. También te digo, si te quieren entender, te van a entender. ¿Qué tips nos podrías dar a un hispanohablante para mejorar el acento? Es decir, un hispanohablante, ¿dónde se delata de que está acentuando mal? Bueno, primero hay que entender que hay muchísimos sonidos en inglés que no tenemos en español. Vale. ¿No? Entonces, eso es lo primero. En mis clases, de hecho, desde la 1 empezamos ya con bases de pronunciación porque es esencial, porque mucha gente se siente con terror, ¿no? A la hora de hablar por este factor de la pronunciación y del acento. Entonces, empezamos ya con las bases y es un juego en realidad. Porque vosotros sois de Zaragoza, tenéis otro acento, ¿no? Ahora no muy pronunciado, pero en fin, que dependiendo de cómo hayamos aprendido a hablar, a gesticular, al fin y al cabo son todo músculos en la boca. Entonces, si tú no entrenas, no te va a salir ese sonido, ¿no? Sí. Hay mucha gente que tiene problemas con la R, muchos hispanohablantes que tienen problemas con la R. Entonces, necesitamos practicar, pues es que suena muy feo, pero joder, que el TH, por ejemplo, tenemos el th, y luego tenemos el th. Hacedlo conmigo, jugad. ¿Vale? Ponte la mano aquí. Vibra, ¿no? ¿Sentís cosquillas? Sí. Como que uno soplas y otro que metes voz. Claro. Entonces, estas cosas son muy básicas y de repente la gente dice, ostras, porque el TH muchísima gente lo pronuncia como S. This. ¿Cómo que this? No hay... ¿Qué palabra es esa? Sis. This, this. De esto, this, ¿no? This. Mucha gente lo pronuncia como si fuera una S. Entonces, hay que hacer mucho oído, también os digo, pero hay que practicar los sonidos. Y tienes que tener a alguien que entienda el punto de partida. Por eso yo estoy tan a favor de que los hispanohablantes ayuden a otros hispanohablantes a aprender inglés. Claro. Porque tenemos este punto de partida común y además es una conectividad que es muy grande, ¿no? El poder entender a tus alumnos desde el punto del dolor de este que estamos hablando es muy importante poder conectar con ellos. Y si yo soy española y he pasado por el mismo sufrimiento y soy capaz de hacerte, en vez de que pases y atravieses todo el camino, hacerte un puentecito, pues qué guay. Algo que creo que va a venir muy bien para aprender inglés es aprender a aprender, digamos. Total. Aprender a memorizar, aprender a integrarlo en ti mismo. Hemos hablado acerca de la motivación, pero ¿qué otras cosas puede empezar a hacer una persona a la hora de organizar los apuntes, a la hora de cuánto tiene que dedicarle cada día? Todas esas cosas que son alrededor del propio contenido de, por ejemplo, aprender un idioma, ¿cómo pueden mejorarlo? Pues mira, por ejemplo, yo hago muchísimo hincapié con los mind maps. Los mapas mentales, ¿no? Sí, mapas mentales. Sí. Muchísimo. Porque la gente es muy visual, aunque no lo sepa. Dice, no, yo aprendo de solamente escuchar. Prueba esto. Y de repente dicen, ostras, cierran los ojos y se acuerdan exactamente en el A4 dónde estaba, pues imagínate que estamos hablando de traveling, ¿no? De viajar. Pues pongo en el medio traveling y lo divido en 4. Con lo cual ya tengo 4 cuadrantes. Súper fácil, ¿no? Cierro los ojos y yo me acuerdo exactamente qué había arriba a la izquierda, que había arriba a la derecha, abajo, ¿no? Y la gente de pronto, con un concepto,
es capaz de visualizar exactamente qué estaba en la página. Habla con tu hermano el de medicina, a ver si esto lo ha utilizado. Sí, no, yo lo he visto a mí, pero lo que pasa es que mi hermano, claro, quiere meter tanta información de un área de la medicina que los mapas mentales dan miedo. Yo no sé ni por dónde empezar a aprender. Supongo que él se habrá organizado todo. Claro, justo. Y esto se trata también de la organización que uno pueda tener individual, porque esto es súper individual. Hay que probar. El otro día estaba con un alumno en un one-on-one y me decía, Andy, es que no me funcionan los mapas los mapas mentales. Y dije, bueno, vamos a probarlo de otra forma, ¿no? Entonces, asociamos el mapa mental a post-its. Vale. Los post-its de toda la vida, ¿no? De colorcitos. Vale. Pues, porque él sobre todo quería phrasal verbs, los malditos phrasal verbs, ¿no? Que a la gente no le gustan, a mí me encantan, y frases cotidianas. Bueno, pues entonces intentamos crear un mapa mental como muy estructurado, porque cuanto más estructura hay, más organizado se puede quedar luego en la mente a la hora de recap esa información, ¿no? Como de recuperarla. Y luego asociamos los conceptos más importantes en cada cuadrante, 5 cosas esenciales sí o sí. ¿Cuáles son las 5 cosas más importantes de aquí que yo tengo que saber sí o sí? Esto es lo típico, ¿no? Si te fueras a una isla desierta, ¿qué 5 cosas te llevarías? Pues esto. Y luego con los post-its los tienes que poner en una zona de la casa, por ejemplo, que te genere ese recuerdo. Porque hay que crear recuerdos, aunque sean falsos recuerdos, para activar la memoria. Esto es de lo que estaba hablando justamente antes. O sea, no valdría con un día dedicarle 5 horas, sino que es más bien pequeños inputs de, mira, me acuerdo de este phrasal verb. Todo el rato así, ¿no? Eso es. Vale. Eso es. Por ejemplo, si yo siempre pierdo las llaves, ¿vale? Sí. Hay una zona, pues casi todos tenemos, sí, ¿no? Al entrar en casa, una zona donde ponemos las llaves. Ponle que esta persona justamente tiene su cosito para poner las llaves. Pues ahí pondría look for. Look for es un phrasal verb que significa buscar, ¿vale? Entonces, entra a su casa y ve el post-it. ¿Qué pasa? No va a tener que mirar el post-it, porque su cerebro hace la asociación inmediata. Entonces, esto se genera la asociación así. Lo ves en la periferia y ya sabes que es el verbo look for, ¿no? Entonces, si tú encima, debajo de ese look for, pones la pronunciación de cómo debe estar pronunciado, a ti eso ya no se te va a olvidar. Cada vez que lo ves, aunque no lo digas en voz alta, si lo dices en voz alta, siempre mejor. Sí. Pero bueno, y justo detrás ponemos una frasecita un poco más compleja, ¿vale? I was looking for my keys when my mom called. No lo sé, ¿vale? Estaba buscando las llaves cuando me llamó mi madre. Un ejemplo. La cosa es que no te va a hacer falta darle la vuelta al post-it, porque tú ya sabes lo que has escrito y cuanto más emocional sea esa frase, mejor, ¿vale? Porque la memoria se activa con la emoción. Es la mejor manera, porque luego, si te genera algo, tú le estás mandando información al cerebro diciéndole que es más importante que cualquier otra cosa. Estamos todo el día filtrando información, ¿no? Hay 1000 colores aquí. Mi cerebro no me está diciendo, mira, ese es marrón clarito, ese es marrón más oscuro, eso es un... ¿Vale? Por concretar, cuanto más utilicemos la memoria emocional, más vamos a retener la información. Yo me acuerdo cuando anunciaron mucho el aftershave. Bueno, que igual ahora lo anuncian, pero yo casi no veo la televisión. Y recuerdo que el profesor que nos explicó que era after y before, nos decía, acordaos de que after es el aftershave. Entonces Buenísimo. Eso es después de afeitarse. Y es verdad que yo alguna vez cuando viajo, digo, a ver, tengo que decir after o before. Y me acuerdo del aftershave y digo, vale, ya sé lo que significa cada uno. Qué bueno, ¿no? O sea, es que tiene que ser justamente esto. Me pongo así como... Porque si nos enseñaran la importancia de las cosas en un contexto que a nosotros realmente nos afecta, no nos olvidaríamos la mitad de las cosas que estamos aprendiendo. Si tú solamente aprendes información para aprobar un examen, no te va a servir. A no ser que tengas este factor emocional y este factor motivacional, ¿no? Que te lleve a ¿por qué necesito esto a largo plazo? ¿Por qué tengo que utilizar esta energía para retener esta información? ¿Veis por dónde voy, no? Sí, total. Entonces, cuando utilizamos mapas mentales, post-its, yo hago muchísimo hincapié, soy muy pesada con esto, con que hagan mucho shadowing. El método shadowing es fantástico. Se trata de básicamente repetir, ¿no? Te pones un TV show, por ejemplo, con subtítulos siempre en inglés, y de pronto algo te llama la atención. Vale, guay. Pauso, retrocedo, lo escucho, me grabo diciendo lo mismo. Me vuelvo a escuchar, vuelvo a darle al play y hay como un ciclo. Qué buen ejercicio. Es buenísimo, es buenísimo, o sea, buenísimo. Total.
Y de hecho, si queréis aprender acentos en español, es lo mismo. Mm. Porque de pronto, y es muy importante también visualizar, porque no es lo mismo que yo os esté hablando así, a que yo esté gesticulando y comunicándoos algo. Entonces a mis alumnos les hago muchísimo hincapié. Hay un reto que le llamamos el 21 Day Challenge, el reto de 21 días, que se tienen que grabar todos los días durante 21 y si fallan, vuelven a empezar. Hostia. Alguno que otro ha hecho trampilla, pero bueno. Y tienen que grabarse hablando en inglés, como recalling, ¿no? Como pensando en cosas que han sucedido durante el día y soltándolas en español. Porque esto te obliga a pensar en inglés durante el día. Porque dices, a ver, ¿qué voy a decir yo en mi vídeo de hoy? Entonces, yo que sé, siempre uso al pobre pájaro de ejemplo. Un pájaro se estrella contra la ventana. Esto, ostras, estás trabajando y un pájaro se estrella contra tu ventana. Si aprendes a cómo decirlo en inglés, no se te va a olvidar, porque es algo muy visual, ¿no? Entonces, ¿cómo soy yo capaz de decir esto en inglés? No, vale, entonces de manera activa tengo que buscar esta información. ¿Cómo digo pájaro, bird? Ok, ¿cómo se pronuncia? No me quedo en la superficie. Ahora tenemos ChatGPT, chicos, quiero decir, busco una manera de decirlo, no me cuadra, pues le voy a pedir a ChatGPT que me dé 2 opciones más de decirlo. De otra manera, porque igual una sí que resuena conmigo y se me queda más. Entonces, hay que ser muy inteligente a la hora del estudio activo. Mapas mentales, utilizar obviamente los recursos tecnológicos, que a mucha gente le da mucho miedo, ¿no? Pero, jolín. A la gente te ve como experta, profesora de inglés, todas estas cosas, pero tú eres mucho más. Y creo que eso también hace que la gente pueda entender mucho tus metodologías de aprendizaje y cómo has aplicado otras cosas. Por ejemplo, hemos hablado antes de que estudiabas medicina, de que luego has hecho un posgrado, Sí. de que has viajado mucho. ¿Cómo has usado estas metodologías de aprendizaje, por ejemplo, en algo tan distinto al inglés como, por ejemplo, puede ser la medicina o el posgrado? Pues, sinceramente, de la misma manera. Ojo, es verdad que la medicina es algo como mucho más técnico. Farmacología, por ejemplo, era un show. O sea, eso era ya tremendo. Pero yo soy una persona... A mí me funciona mucho el ir hilando cosas. Entonces, esto de los mapas mentales a mí me funcionaba muchísimo a la hora de recuperar información. Porque te lleva un concepto en la página. En la página no escribes todo. Porque tienes que hacer un trabajo previo de realmente integrar información, ¿no? Pero es una palabra que resalta y te lleva a un concepto mucho más grande. Por eso los mapas de tu hermano a ti te deben como volver loquísimo. Y a mí me encanta ver apuntes de gente que estudia medicina. Porque realmente una palabra les lleva a 5.000 cosas. Por ejemplo, un síntoma, ¿no? De repente abre, pues, yo qué sé, 1.000 ramas. Y obviamente a mí me ha servido muchísimo. De hecho, yo tuve que aprender a aprender. A mí nadie me enseñó, yo tuve que aprender sola, ¿sabes? Y entonces, a raíz de trial and error, pues fui probando cosas y realmente aplicando esto a mis alumnos de inglés, porque yo toda la vida he tenido, desde los 16 años, he estado dando clases de inglés, a hispanohablantes sobre todo, y utilizando estos mismos métodos que yo utilizaba para aprender cosas, sobre todo de ciencias, para que ellos pudieran aprender inglés de una manera como muy eficaz, porque es que al fin y al cabo necesitamos sintetizar información también. Tenemos que ser inteligentes a la hora de qué palabras realmente necesito saber. Por eso el cole, que no digo que lo hagan mal y por suerte yo creo que ahora hay profesores que realmente les apasiona su trabajo y quieren que los alumnos aprendan, ¿no? Entonces están buscando distintos métodos y distintas maneras de llegar, digamos. Pero es que no se le puede dar a un adolescente vocabulario de algo que no va a utilizar nunca. Claro. Porque es que ese espacio que está desaprovechado, ¿me explico? O sea, necesitamos ser eficaces y ser inteligentes a la hora de qué información y qué vocabulario necesito yo para mi día a día. Quiero viajar porque quiero poder entrevistar a X persona, ¿no? Bueno, yo necesito centrarme en cierto vocabulario, en ciertas frases de cómo comenzar una entrevista, por ejemplo, cómo cerrarla. Porque todo esto va a hacer que yo tenga recursos tangibles. Entonces me voy a sentir mucho más tranquilo y confiado a la hora de lanzarme a hablar, que realmente este es el mayor problema que tienen mis alumnos, que es el miedo. Claro. ¿Qué ves que pesa más en el aprendizaje de una persona en cuanto al idioma? ¿Es la parte de escuchar? ¿Es la parte de ponerte tú con el cuadernito? ¿O incluso la parte de hablar? ¿Qué es lo que pesa más que dices, hostia, si dominas el speaking, ahí ya eres un hacha, o dominas el listening, ¿qué es lo que ves que pesa más? A ver, la gente lo que necesita más es hablar.
es el speaking. Ahora, ¿qué controla más? Normalmente la gramática, que para mí es una locura, porque a un niño no empezamos a enseñarle la gramática antes de hablar, ¿no? Ojo, somos adultos. Quiero decir, necesitamos una estructura de idioma. Claro. La gramática es importante, por supuesto, si no sonaríamos como Tarzán. Pero el foco tiene que estar en el speaking. Por eso es tan importante lanzarse desde el minuto 1. Sentirse que una persona, ¿no?, que está en un ámbito seguro donde puede cometer errores, porque el miedo al fallo es tan grande, chicos, en cualquier ámbito, y seguro que estáis de acuerdo conmigo. Sí. El miedo al fallo aterroriza a las personas. Y normalmente el miedo hace dos cosas: o te paraliza o te impulsa. Pero la gran parte de la población se sitúa en la parálisis, ¿no? Cuando siente miedo. El no aceptar un trabajo en el extranjero por miedo. El no pagar un curso de inglés por miedo, ¿no? Y luego está la gente que tiene miedo a las alturas y se tira en paracaídas, que soy yo. Y te voy a preguntar justo eso, te voy a preguntar, ¿qué miedos has superado en tu vida? ¿Qué miedos te han marcado y qué aprendiste de ellos? Pues es que a mí me marcó mucho el no poder comunicarme cuando llegué a China. Eso es como muy... No es un trauma ya porque está superado, pero sí que es verdad que es algo... Por eso empatizo tanto con mis alumnos, porque es algo que a mí me marcó mucho, ¿no? Y yo sentí que me hicieron bullying por no poder comunicarme. Entonces yo entiendo muchísimo a mis alumnos cuando me dicen, no, es que estoy en una reunión de trabajo y no soy capaz de meter como mi idea, ¿no? No soy capaz de pausar la reunión un segundo porque tengo una duda o porque quiero colaborar y realmente aportar mi granito. Y, joder, qué mal, ¿no? Quiero decir, somos como somos y sería fantástico poder aprender un idioma y mantener nuestra esencia dentro de ese idioma. Y lo que le pasa a las personas es justamente eso, que se pierden en el intento y de repente una persona que puede ser muy extrovertida o que suele aportar mucho, se hace chiquitita y le paraliza el miedo. Y es que es horrible ver eso. Y es que se ve muchísimo. Entonces yo, como es algo que he pasado, de repente yo ya me fui a Australia y me crecí, me vine arriba. Yo ahí tenía 18 vale. y yo ya era yo. Quiero decir, yo ya podía comunicarme en inglés tal y como soy yo. Hay una cosa muy interesante en los idiomas, ¿no? Que cada país tiene como su humor. Sí. Y el humor es algo tan importante. Y joder, es que te das cuenta que dependiendo de dónde te vayas, la cosa cambia, tío. Sí. Y en Australia al principio fue un poco... Yo era yo, ¿no? Pero fue un poco shock porque los australianos tienen un humor distinto. ¿Cómo lo describirías el humor? ¿Muy tonto o...? Un poco sucio. Bueno, no me quiero meter en líos. Vale. No, o sea, es gracioso, es humor gracioso, pero es verdad que, a ver, yo había estado en un ámbito muy internacional, lleno de culturas distintas, entonces había ahí como una cosa más global, ¿no? Vale. Australia es como Australia. Igual que UK es UK y US es US, ¿no? Y además Australia tiene un acento marcadísimo, ¿verdad? Marcadísimo. Sí. Y bueno, yo ya pude ir a Australia y lanzarme siendo yo, ¿no? Ahí seguí dando clases. Y la gente, había menos hispanohablantes allí, sí que es verdad, por aquel entonces, pero bueno, la gente sigue, o sea, es que los mismos problemas y las mismas soluciones, al final, sentirse cómodo dentro de el fallo, porque es que si no, no se aprende tampoco. Si tuvieras que mirar a Sandy de 16 años o 15 años que lo estaba pasando mal, ¿qué momento específico recuerdas que puedas compartir que dijeras, oye, esto hizo clic? Y ya cambió. Andy desde ese día cambió porque hubo tanto dolor que ya no quería ser la misma. Pues fue antes. En los primeros 6 meses en Shanghai tuve que ir a un colegio que se llamaba Yuchang, que era un colegio internacional, pero era más chino, porque al colegio al que yo iba a ir todavía como que no había plaza hasta que empezara el año, ¿no? Porque yo me fui a mitad de año, digamos. Vale. Entonces estuve los 6 primeros meses en China, en Yuchang, y fue muy, muy duro porque ahí había gente que hablaba inglés, ¿no? Pero aún así, o sea, y yo chapurreaba en inglés, como que me podía defender. Pero lo que no hablaba nada era el chino. Y esto de, joder, que ahora lo pienso y digo, pobrecita Andy peque, a los 12 años encontrarte en un comedor, en un país nuevo, China, que es una cultura totalmente distinta, ¿no? Que la gente decide hablar en chino y reírse. Entonces,
intentar decir algo en inglés, encima mal dicho, con esto que os decía antes, ¿no? De que te achicas y que la voz te cambia y que hablas más bajito. Esto intentando hablar en inglés con los compañeros en la mesa en el comedor y ellos hablando chino y riéndose. Entonces, esos 6 meses fueron horribles, pero aprendí mucho chino. Y luego ya me fui al otro colegio y dije, este es mi momento. Cambio de colegio, cambio de todo y yo ya voy con toda mi garra. Y efectivamente, me lancé de cabeza por el inglés, esta cosa de supervivencia, y yo ya dije, a por todas. Y bueno, pues por suerte encontré un buen grupo, que esto también es muy importante, ¿no? Yeah. Confiar en la intuición de uno mismo y no desmotivarse, al final. Yo creo que es súper importante ser capaz de mantenerse honesto a uno mismo, mantener la esencia a pesar de la dificultad externa. Porque poco a poco vas a conseguir juntarte con quien te tienes que juntar y conseguir lo que tienes que conseguir. Entonces ahí eso me marcó. Claro. Me marcó muchísimo y de hecho hablo de ello y me pongo un poco tonta, ¿no? Entonces, pero vamos, que todo te hace crecer y todo te hace al final poder empatizar más con las personas y ayudarles. Porque es esto de lo que hablábamos, de un punto de partida común. Nos encanta en este podcast aprender un poco del por qué hacías lo que hacías, el para qué, ¿no? Y hay una mezcla ahí que quiero entender entre me lanzo a estudiar medicina, después descubro que se me da bien el inglés, me convierto en profesora online en inglés, después acabo teniendo una academia de inglés como es ahora y luego hablaremos de la academia porque lo que estáis consiguiendo es increíble. ¿Cómo fue qué se te pasaba por la cabeza antes de entrar en medicina? Luego después durante y luego después tu futuro laboral. Porque claro, Qué loco todo. El camino de medicina es un camino que ya prácticamente como tú no tomes una decisión de salirte del camino, es una autopista que va directo a un hospital. O sea, a trabajar ahí Tal en cual. tu especialidad. ¿Qué fue lo que se te pasaba por la cabeza y cómo fue evolucionando? Pues mira, voy a empezar en Shanghái a los 16 años. Yo tenía un profesor de Language and Literature que tenía una mujer mexicana. Y la madre de su mujer vivía en Shanghái. ¿Qué pasa? Que ella estaba sufriendo muchísimo porque no conseguía, obviamente chino no iba a aprender, porque no quería, y no podía comunicarse en inglés la mujer. Entonces estaba sufriendo muchísimo. Y mi profe, como se me daban muy bien los idiomas, me dijo, oye Andy, ¿tú podrías venirte a casa una vez a la semana para darle clase a mi suegra? Y yo en plan, bueno, vale. Es verdad que la enseñanza es algo que siempre me ha encantado y que se me da como bien de manera intuitiva, digamos, ¿no? De alguna manera. Y así empezó pues mi trayectoria de profesora, con la suegra de mi profesor de Language and Literature de Shanghai American School, que era donde yo iba al cole, ¿no? Al instituto. Muy fuerte. Y a raíz de eso yo vi que realmente la mujer ya tenía recursos para poder por lo menos salir de apuros. Ella solo quería ir al supermercado y poder pedir leche tranquilamente, ¿no? ¿Dónde está la leche? Por favor, que alguien me ayude. Pues al fin y al cabo es como una gratificación bastante instantánea, digamos, que esto suena un poquito egoísta, pero si tú ves que una persona mejora de manera rápida y eficaz, mantiene tu motivación también así. Y bueno, el boca a boca. Al final empecé a dar clases, me encantaba ver cómo la gente realmente conseguía desbloquear este miedo. Y yo creo que todo nació a raíz de mi miedo a los 12 años, en esos 6 meses que os contaba en el colegio, ¿no? Del bullying. Yo creo que todo nació a raíz de eso y luego poco a poco se fue desarrollando a una cosa de, joder, yo les puedo ayudar realmente a desbloquear esto y a sentirse ellos mismos hablando en otro idioma. Y es muy guay. Entonces, bueno, se fue desarrollando esto. Estudié un Bachelor of Science. Las ciencias me encantaban. Cuando me fui a Australia, con un major en fisiología. Entonces, todo ciencias humanas siempre. Pero yo seguía con mis clases de inglés. Y entonces, bueno, ya me volví a España, hice un máster en entrenamiento y nutrición deportiva. Seguí con clases, por supuesto. Mi máster lo hice en inglés, etcétera, etcétera. Y luego me faltaba más. Entonces ahí me metí a medicina. Pero a todo esto yo seguía dando clases de inglés. Entonces yo nunca iba a dejar de dar clases de inglés. Eso, lo único que no había visto, el potencial que realmente tenía el volcarme 100% en eso, digamos. Y bueno, de repente me encontraron los de Conquer X, tuvimos unas conversaciones y nos asociamos. Y oye, pues que esta es la manera en la que yo realmente puedo llegar a más personas y ayudar de una manera como más global.
Es increíble porque tengo alumnos en muchísimas partes del mundo y siento que los tengo aquí al lado, ¿sabes? Hablábamos antes de esta pregunta, entonces la voy a hacer tal cual, porque creo que es muy buena y es, ¿qué habéis creado en Conquer Languages? Que es distinto a una academia tradicional, que es distinto a yo ir a mi barrio, que la tengo ya fichada en la calle, y ir allí en vez de meterme online con gente que no conozco. ¿Qué es lo que habéis traído nuevo en la mesa? Pues mira, sinceramente, yo diría la conectividad. O sea, la importancia que yo le doy a que mis alumnos se sientan acompañados, guiados en el proceso del aprendizaje en inglés, para mí lo es todo. Entonces, ellos tienen la posibilidad de hacer clases online, porque obviamente todo el contenido de plataforma, es decir, de clases oficiales, ¿no? De A1 al B2, que es lo que tenemos actualmente, lo tienen grabado con sus ejercicios, con sus todo, pero lo más importante sobre todo es que tenemos sesiones grupales a la semana, donde hacemos muchísimo enfoque en el speaking, en que se lancen, en que pierdan este miedo de hablar en público. Y la cosa es que se ha generado una atmósfera tan bonita, tan segura, que es increíble. O sea, el cambio que tiene una persona de una semana a 3 en unas clases grupales es como... Porque se sienten seguros y cómodos de cometer el fallo, ¿no? Y de reírse un poco. Esto de que hablo siempre del humor, para mí es tan importante tener esa cercanía y sentir ese apoyo y ser capaz uno mismo de reírse un poquito de uno mismo, ¿sabes? Porque entonces se pierde toda la presión. Es un fallo enorme, enorme para mí sentir presión a la hora de hablar el inglés. Bueno, en realidad con todo. Es verdad que la presión a veces viene bien, ¿no? Pero con un idioma es tan emocional que la gente viene con muchos traumas. Claro. Y yo no soy terapeuta. A veces me siento terapeuta, pero no lo soy. Porque los alumnos realmente necesitan un acompañamiento y una guía, ¿no? Entonces, ¿qué nos diferencia realmente? Pues la cercanía que tenemos con todos los alumnos. Tenemos un welcome call con absolutamente todos los alumnos que entran a la academia. Tienen literalmente mi contacto directo, con lo cual les hago mucho hincapié en que si hace falta algo, que ellos pidan. Porque les podemos ofrecer recursos que a lo mejor no tienen y que ellos realmente necesitan. Entonces, es una plataforma muy flexible donde hacemos, pues eso, hincapié en que cada uno vaya amoldando la plataforma a lo que uno necesita. Luego tenemos los one-on-ones, que son fantásticos justamente porque no es solamente vamos a practicar speaking one-on-one, no. Vamos a ver, ¿te ha funcionado la dinámica hasta ahora? Sí. ¿Bien? No. Pues vamos a ver qué podemos hacer. Hay mucha gente que le encanta la música, pues entonces metemos música en su plan, ¿no? Semanal, para que realmente ellos no pierdan la motivación, porque es muy difícil a veces, quiero decir, lo pintamos así como con flores, pero es muy complicado aprender un idioma. Claro. Sobre todo si no estás en un país de habla inglesa. Se puede 100%, pero siempre y cuando tengas esa atmósfera como muy bien creada, ¿no? Para saber qué tengo que hacer el día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, día 7. Y sí, todos los días hay que meter un poquito, porque no sirve de nada hacer 5 horas del sábado. Entonces, el factor motivacional es lo que va a hacer que una persona consiga hablar inglés en 90 días, que es un ejemplo, ¿vale? O no lo consiga. ¿Ves realista, Andy, 90 días para una persona que tiene el nivel inglés básico, de haber salido del instituto, pues con el inglés de instituto? ¿Ves viable que una persona en 90 días pueda hablar inglés? ¿Se puede? Sí. Sí se puede, 100%. Ahora, va a tener que ser el foco. Prioridad absoluta todos los días. Prioridad absoluta. Si tú eres de entrenar mucho en el gimnasio, tal vez tengas que acortar tus entrenamientos para poder dedicarle 15 minutos más al inglés. Claro. A ver, yo siendo totalmente sincera, no recomiendo que se aprenda un idioma en 90 días. ¿Se puede? Sí. Sí se puede porque yo lo he conseguido. Claro. Pero si quieres que sea algo de proyección a largo plazo, hay que tomárselo con calma y con mucho disfrute. Hay que disfrutar el proceso, 100%. Y bueno, mis alumnos que vean esto dirán, es que siempre dice lo mismo. Hay que disfrutarlo. Yeah. Hay que disfrutarlo 100% porque si no es otra vez la mochila con las piedras, ¿no? La carga. O sea, no, hay que borrón y cuenta nueva. Hay que romper patrones y crear nuevos. Claro, una persona que estará pensándose ahora si entrar en Conquer Languages o no, a lo mejor lo que piensa es, me va a quitar mucho tiempo a la semana esto, va a ser, has dicho todos los días, a lo mejor se han asustado, han dicho, vale, ya está, no puedo hacerlo porque son emprendedores o tienen un trabajo muy demandante de estrés y no tienen un momento para poder sacarlo. Claro.
¿Cómo es ese viaje? O sea, es decir, desde que una persona dice, venga, va, me atrevo a dar el paso, confío en Andy, me cuadra lo que me está contando, ¿qué es lo que él se va a esperar y qué involucración le va a requerir para que sea algo sostenible? A ver, yo digo todos los días porque, por ejemplo, una persona que llega agotada del trabajo, yo no tengo la expectativa de que haga una clase mía de 40 minutos, porque no es realista. De poco sirve ver una clase de 40 minutos estando totalmente exhausted, ¿no? Total. No sirve, porque no vas a retener esa información y de hecho me vas a coger asco. Así que mejor no te pongas la clase y a lo mejor lo que puedes hacer es ponerte, por ejemplo, un TV show. Te pones un episodio de 20 minutos de Modern Family o algo que sea así como light, ¿vale? Siempre recomiendo la comedia porque así es como se habla. Y es bastante rápido, entonces, bueno, como que te lleva un poquito hacia la realidad de cómo se habla el inglés. Entonces, es mucho más preferible que te pongas 20 minutos de un episodio, ¿vale? Con subtítulos en inglés, eso sí, pausando el episodio de vez en cuando, porque hay que hacer un estudio activo, si no, no sirve de nada ponerse así a verlo, ¿no? Subtítulos en inglés, lo has recalcado ya 2 veces, sí, ¿no? Sí, sí. Y lo digo otra vez más, subtítulos en inglés, porque la gente a veces dice, no, es que yo prefiero ponérmelos en español mientras escucho el inglés, entonces no estás ni viendo la serie ni escuchando el inglés, porque lo único que estás haciendo es leyendo los subtítulos en español. Yeah. Y recalcar también otra cosa que has dicho, que a lo mejor ha pasado desapercibido, que es lo de la comedia. Sí. Porque, por ejemplo, hay 2 series que son de mis favoritas, ¿no? Que una es Suits, La clave del éxito, y otra es Cómo conocí a vuestra madre. Claro, yo he intentado ponerme Suits en inglés y he tenido que volver a español porque era como que no llegaba a disfrutar de todas las bromas con segundas, todas las frases creadas por Harvey que de repente suelta y que sabes que es una cosa pues muy formal, ¿no? Sin embargo, en Cómo conocí a vuestra madre, yo en mi camino de aprendizaje de inglés ha sido de las cosas que más me ha ayudado de verdad porque son 9 temporadas y a lo mejor en la 4ª era como que ya me había familiarizado tanto con la voz de Barney o de Ted o quien fuera y no sé por qué con ellos entendía mejor el inglés. Sí. Entonces directamente pasé a quitarme los subtítulos del inglés y ya era como irse en las ruedines, ¿no? De la bici. Podía seguir y mejoré muchísimo mi oído, mejoré la forma en la que ellos expresaban o decían alguna queja o algo. Ya entendía cómo se decía realmente. Entonces, es verdad que personalmente, tanto viajar como, por ejemplo, ver una serie en inglés que sea de comedia, me parece un tip brutal y es muy sencillo porque los capítulos duran 20 minutos. Es que es justamente eso. Porque realmente la comedia no duraríamos 45 minutos viendo una comedia alta, ¿no? Porque nos agotamos. Entonces, por eso la comedia se hace tan corta normalmente, ¿no? Porque es muy fast-paced. Entonces, y es guay porque son 20 minutos, que igual un episodio de 20 minutos, si lo estás estudiando, te dura 40. Pero es otra cosa a sentarse a ver una clase. ¿Me entiendes? Sí, total. Entonces, y esto es muy guay, ¿no? Que a ti te haya pasado esto, porque es que es justamente así. Vas haciendo oído y vas cogiendo confianza. Entonces ya de pronto dices, venga, me quito los subtítulos. Sí. Y a lo mejor hay algo que se te escapa. Bueno, pero no centrarse en lo que se me ha escapado, sino en el contexto general. Y que ya entiendo cómo suena el inglés de verdad. Porque cuando hacemos esto de shadowing, que os decía antes, no es solamente la pronunciación. O sea, el idioma es mucho más que la pronunciación. Es la entonación, el ritmo, la melodía de un idioma. ¿Cuántos tipos de español tenemos? Quiero decir, de acentos, ¿no? Muchísimos. Y cada uno tiene una entonación distinta, un ritmo, una melodía. Entonces pasa exactamente lo mismo con el inglés. Si tú haces oído y en la 4ª temporada ya lo has pillado, no te van a hacer tanta falta, los subtítulos. Porque ya estás en el flow, ¿no? Es como surfear la ola. Entonces viene muy, muy bien. Con lo cual, cuando les digo a los alumnos todos los días hay que estudiar inglés, no significa que todos los días tengas que hacer una clase. Ahora, si tú tienes un trayecto de 1 hora en el tren al trabajo, vamos a aprovechar esta hora, ¿no? Quiero decir, ¿no te ves capaz de ver una clase? Vale, no pasa nada. Hay muchísimos podcasts, hay muchísimas series, muchísimos vídeos en YouTube que además hacen mucha mezcla de Spanglish. Nosotros lo hacemos porque la gente, si les hablas directamente en inglés y tiene un nivel muy básico, se desmotivan. Pero si vas haciendo switch, ¿no? Entre español e inglés, este Spanglish que a mí me encanta, la gente es como que se queda, ¿no? Y de repente les explicas una frase que has dicho en inglés, se las explicas en español y es como, venga, va, sigo, un poquito más. Y entonces es encontrar también el punto del disfrute y la motivación dentro de la dificultad de aprender un idioma. Que eso... O sea, siempre va a estar. Eso siempre va a estar. Claro.
Entonces hay que disfrutarlo y hay que encontrar el balance perfecto. Las clases son importantes porque la gramática importa y sobre todo lo más importante, tal y como lo hemos hecho en Conquer Languages, es que todo lo que vas aprendiendo tiene que tener un contexto. Vale. Porque si la contextualización se pierde los conceptos. ¿De qué te refieres con contexto? Pues por ejemplo, si estamos viendo el past participle, no sé, a lo mejor va a estar en una clase de viajes. Y ahí te voy a meter yo viajes, ¿vale? Genial. Eso ha sonado fatal. Ha sonado muy mal. Voy a meter en el mind map, voy a poner viajes en el medio, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Arriba a la izquierda, a lo mejor te pongo hotel. Arriba a la derecha, restaurants. Airport. Emotions. Cosas que surgen en un viaje. Tenemos el hotel a la izquierda, ¿no? Y en el hotel, ¿qué surgen? Pues vocabulario de hotel. Tú abres las puertas a un hotel y ¿qué ves? Reception. Maybe a bell, ¿no? A lo mejor la campanita. Y el staff, la recepcionista, ¿no? Se trata siempre de hilar conceptos, sobre todo ser capaz de recuperar información. Por eso la contextualización es tan importante. Entonces, para aprender el past participle no te voy a dar una clase de past participle, te voy a dar una clase de viajes y luego te voy a dar ejemplos utilizando vocabulario que te he enseñado de viajes, ¿no? De viajar dentro de esta estructura, este contexto. Entonces tú ya te creas como micromundos, ¿no? Micromundos. Porque a la vez me imagino también vas aprendiendo el vocabulario de hoteles, el vocabulario de cafeterías, ¿no? Eso es. Vale. Eso es. Sí, qué bueno. Y frases esenciales. Porque lo primero que necesitamos saber cuando llegamos al hotel es qué habitación tengo o cómo llego al restaurante. Entonces se enseña un patrón de pregunta que es utilizable en muchos contextos distintos. Pero ahora, si tú lo tienes asociado al viajar, es mucho más fácil recuperar esa pregunta y ser capaz de formularla. ¿Cómo se pide un café de manera formal o de manera muy educada? Porque yo he visto que el café, por ejemplo, el can I have, ya pedir algo, hay gente que luego lo hace como más formal. ¿Cómo nos recomendarías frases así tan normales del día a día en Inglaterra o donde sea? Pues, por ejemplo, esto de can I have es fantástico, es un patrón que se repite con cualquier cosa, ¿no? Que sería el puedo tener un, sí. El equivalente. O me das un café, ¿right? Entonces, esto, por ejemplo, can I have, puntitos suspensivos, ya tienes esa pregunta ahí. Entonces ya puedes, cuando necesites algo, can I have a... Y luego a lo mejor te falta el vocabulario de a glass of water, ¿no? Water. ¿Y la T? Water. Claro, es que yo tengo un acento bastante americano, tirando al americano neutro, ¿no? Luego el British, ya ellos sí que sería entonces water. la T se cambia por una R. Sí, como una R muy suave. Vale, water. Eso. Nativo. No es nativo. Eso es. Sí, pues cosas así, ¿no? Luego para pedirlo de manera más formal, pues a lo mejor podrías decir could I please have a glass of water? Or could I please have a coffee? Could I? Podría. Pero eso ya sería súper formal, ¿no? Sí, también se usa, ¿eh? También vale. se usa, pero sí, sería como más formalito. Genial. Y otras palabras que veas que se equivocan mucho en el día a día, en el acento, que podemos corregir. Yo sé que hay muchísimas, ¿no? Esto es como intentar apagar un incendio de hectáreas. Pero alguna cosa que digas, mira, aprovecho que lo he tenido recientemente en clase, estas 4 o 5 palabras, todo el mundo, la mayoría de gente lo dice mal, y esto pues a mejorarlo. Bueno, mira, más que palabras, yo diría sonidos. Por ejemplo, Vale. la H, ¿vale? El hello. Es verdad. Hay como, ¿no? Como nuestra J, que es muy dura. Pues ellos es como mucho más suave. Es como un... Hello. Como suspirar. Hello. ¿Sabes? Hello. Y eso son cositas que parecen tonterías, pero cambia. Hello a hello. Igual que las O's, ¿no? Hello en vez de hello. Bueno, es que esto es otro podcast, chicos. O sea, esto da para larga. Pero las R's también, hay que tener cuidado con las R's. Son mucho más suaves, ¿no? Ellos no tienen el sonido de R. De hecho, si ellos se ponen a aprender español, les cuesta muchísimo también. Porque el español es duro, de aprender. Claro. De hecho, yo me atrevería a decir que es incluso más difícil aprender el español que el inglés. Ahora vamos a hablar de un verbo que también da mucha confusión, pero bueno, antes de seguir, decirle a la gente que está interesada que aquí debajo pueden contactar contigo, contactar con el equipo de Conquer para poder formarse en inglés. Dejaremos toda la información aquí debajo en la descripción. Si lo estás escuchando, pues estará en Spotify, y si lo estás viendo, pues en YouTube en la descripción lo tendrás también. Hablemos del verbo get. ¿Para cuántas cosas se utiliza el verbo get, Andy? Yo ya estoy perdido. Es que no sé.
hay frases de todos los colores con el verbo get y digo, en teoría no es conseguir. El verbo get es fantástico. O sea, hay que aprenderse el verbo get. Y me río porque hace poco, pues esto que os digo de flexibilizar la plataforma, ¿no? Les hago mucho hincapié a los alumnos que si necesitan algo, que lo pidan. Y justamente hace poco ha nacido un vídeo del verbo get, porque me lo pidió mi alumno David, porque me dijo, estoy desesperado, yo ya no sé en qué momento utilizarlo, por qué aparece en todas partes. Y es que está en todas partes. Es un verbo fantástico. Si hay que aprenderse un verbo, que sea el to be y el get. Get, sí, sería como conseguir o coger, ¿no? También se usa para do you get it? Como, ¿lo entiendes? ¿Lo pillas? Ah, vale. ¿Vale? I get it, ¿no? I get it, ¿no? Se utiliza para todo. Pero es que con el inglés pasa esto, ¿no? Que de repente están utilizando verbos para cosas que pensabas que no se utilizaban. Y sí. Entonces, esto se aprende sobre todo viendo cosas. Estando expuesto a, pues, por ejemplo, esto que estábamos hablando, las series. Porque ahí ves cómo se habla de verdad y cómo se utilizan estos verbos. So, could I get a glass of water, please? También serviría para pedir. Sí. Could I get a coffee? ¿Vale? Se usa todo el rato. I got a headache. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tengo dolor de cabeza. I got a headache. ¿No? Hostia, ¿cómo se Que sería pronuncia? I've got, pero ellos se comen muchas palabras. Dolor de cabeza, ¿cómo se pronuncia eso? Headache. 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 Head. Head. Ache. Ache. Muy bien, headache. Headache. No lo hago bien, ¿verdad? No, casi. Pero sobre todo porque pausas en la D. Headache. Headache. Muy bien. Joder. Headache. De hecho, es que ellos hacen mucho esto, ¿no? Acortan palabras y juntan muchos sonidos. Entonces, de pronto estás diciendo una frase de 4 o 5 palabras y suena a una. Por ejemplo... Ay, no me va a salir ahora. What are you doing later, ¿no? What are you doing later? What are you doing later? Suena a what are you doing later. ¿No? Sí. Que si os las rompo, así en... Como que tiene sentido, pero si lo juntas y no lo has escuchado nunca, te quedas como... Espera, que yo sé inglés, porque no estoy entendiendo nada. Y esto pasa mucho en las series. La gente se frustra, pero hay que... tú has dicho que esperaste hasta la temporada 4 para quitarte los subtítulos. Hay que confiar también en el proceso. Y que al final estamos acostumbrados a escuchar un idioma que no es... O sea, a un idioma nuestro, con lo cual cuando escuchamos uno que no es el nuestro, tenemos que darle también un tiempito al cerebro a acomodarse y a... ¿no? A captar. También hay que estar muy relajado. O sea, los niveles de cortisol tienen que estar bajitos para poder estar en modo absorber información. Claro. Porque si no estás receptivo, es muy difícil. Andy, ¿cuál es tu opinión del sistema educativo? Tú que has estado siendo una estudiante ejemplar, estudiando medicina, que es de las carreras más demandantes, también has sido profesora con las mejores valoraciones en plataformas de inglés. ¿Qué está fallando tanto desde la parte de enseñar como de la parte del alumno? ¿Qué es lo que no está cuadrando del sistema y por qué la gente no cree ya en el sistema educativo? Yo creo que esta es una pregunta difícil, ¿no? Porque a mí sí me ha servido el sistema educativo. Entonces, yo creo que pero porque yo siempre he tenido siempre mucha autonomía. Entonces yo creo que el fallo está en que las personas necesitan una guía. ¿Vale? Y esto de la carga mental, ¿no? que tenemos tanto y que ahora se escucha tantísimo, la gente lo que necesita es una profesora que les diga qué tiene que hacer el día 1, día 2, día 3, día 4, ¿no? Yeah. Tú me lo decías, tú Sí. mismo me lo decías. Necesitas tener a alguien, ¿no? que te esté diciendo lo que me tienes que fuerce a hacer. hacerlo. Sí. Claro, porque si no, toma muchísimo esfuerzo el organizar un schedule para poder hacerlo. Entonces tienes que ser una persona muy organizada a nivel mental sobre todo, ¿no? Para poder asignar el tiempo necesario para cada cosa. Y yo creo que el sistema educativo falla simplemente porque no se centra en enseñar a aprender. Se centra en el concepto que hay que aprender. ¿Cómo explico esto? Los chavales tienen que saber cómo aprender lo que sea. Ya sea historia, ya sea medicina, lo que sea. Ahora, si no hay nadie que les enseñe, si no eres una persona que trabaja de manera autónoma muy bien, vas a estar siempre arrastrándote. Es como una asignatura que tenga que haber de ciencias del aprendizaje. Total, 100%, porque además en el momento en el que se desbloquea esto de la memoria es emocional,
tú cualquier cosa a la que le asocies algo de emoción, no se te va. Porque es que la memoria funciona así. Entonces, si tú te basas en un método científico que está comprobado para aprender algo, vas a ver resultados más rápidos. Ahora, si tú sigues intentando hacerlo de la misma manera de siempre, pues vas a obtener los mismos resultados de siempre. Claro. Entonces, sí, yo 100% de acuerdo contigo que debería haber una asignatura de aprendizaje. O sea, sería fantástico. El tema es, bueno, abro debates y para opinar todos. ¿Creéis que se puede forzar esa parte emocional para aprender? Porque yo por lo que veo, los grandes cambios, los grandes impulsos vienen de dolores fuertes. Si os fijáis, los chavales que son fuertes cuando llegan a los 21 o 22 años, que están cuadrados del gimnasio, es porque venían de inseguridades muy fuertes. Hace poco hablé con un chico que es culturista y dices que la mayoría que estamos en este sector venimos de unas inseguridades muy fuertes. Entonces, cuando no has tenido esa inseguridad o no has tenido ese problema, no sé si se puede forzar a poner algo emocional o es muy artificial y al final no acabas consiguiéndolo. Hombre, si es artificial no lo vas a conseguir, eso está claro. Pero hay que encontrar la motivación y la realidad de tu motivación. Yo no digo que lo falsees, ¿no? Porque solamente uno mismo sabe hasta qué punto le afecta emocionalmente algo. Pero, por ejemplo, esta alumna venezolana de la que os estaba hablando, ¿no? Para ella era esencial irse de su país. Claro, entonces consigue hablar inglés. Tengo varios alumnos que están enamorados, enamoradas sobre todo. Menuda energía, qué fuerza tiene la energía del enamoramiento, ¿eh? ¡Wow! Y yo cuando se unieron a la plataforma y tuvimos nuestro welcome, me dijo, es que me he enamorado de un americano, no sé qué. Y dije, ¿me vienes? Súper bien. Me dije, porque vas a ser un caso de éxito seguro. No hay nada más fuerte que el amor. Total. ¿No? Y no hablo de amor romántico necesariamente, pero una pasión, ¿no? Tú eres apasionado de tu trabajo, quieres entrevistar a alguien en Estados Unidos, con lo cual necesitas el inglés para poder hacerlo. Eso es amor, eso es pasión, va más allá de eso. Entonces, hay que simplemente encontrarlo. No es algo... Porque no tiene que nacer en el pasado ni en un trauma. No tiene por qué. ¿Pero es el amor o el miedo a perder a esa persona? Es decir, ¿es el amor hacia mi trabajo o el miedo a no saber entrevistar a un americano? Dímelo tú. Yo creo que es el miedo. ¿Tú qué opinas, Sergio? Yo creo que simplemente, por ejemplo, esa chica, ¿no? Estaba pensando, ¿qué es lo que le está haciendo ir a clase esa tarde? Yo creo también es un poco porque como no quiere dejar de pensar en él, porque está enamorada, le quiere aprender inglés porque sabe que eso le va a hacer que esté como si directamente esté con él. Entonces le da tanto placer la sensación de sentirse que tiene que ver con él, que lo hace. Al igual que, por ejemplo, a mí me puede gustar la creatividad o los youtubers que son muy inspiradores o que tienen una historia muy motivacional. Y a mí me motiva ver un vídeo en inglés porque sé que esa historia de motivación probablemente sea muy heavy porque son muy buenos haciendo ese tipo de contenido, ¿no? Entonces tengo una motivación. Digo, vale, asocio el placer que me está dando el aprender sobre esta inspiración, sobre su historia, sobre su biografía, con el obstáculo que tengo delante, que lo voy a tener que superar sí o sí, que es el de voy a escuchar este vídeo en inglés. O, por ejemplo, el de, joder, es que sé que hay un montón de cosas que están haciendo que no estemos mejorando nuestro negocio, o que no estemos siendo más felices, o teniendo más paz mental. Claro. Y sé que este tío tiene la respuesta, porque es un doctor muy bueno, es americano y tal. Venga, me voy a meter al podcast a escucharlo, independientemente de sepa hablar inglés o no. Me lo voy a poner con subtítulos a 0,8 o a la velocidad que quieras, ¿no? Pero quiero ese retorno. Entonces yo creo que al final el ser humano se mueve o por ausencia de miedo o por acercarse al deseo. Sí. Entonces yo creo que si te pones un deseo grande de quiero una mejor vida, a mí yo creo que será porque como soy emprendedor me motiva mucho ese deseo a mejorar, ese deseo a esa nueva realidad que tendré cuando supere este obstáculo. Al igual que otro miedo típico, seguro que tú sabrás mucho de esto, es el miedo a hablar en público. ¿Cuánta gente se la aterroriza hablar con desconocidos, hablar en un escenario? Muy fuerte, incluso en sus propios idiomas, imagínate en el inglés. Sí, es muy fuerte. Pero esta chica justamente me decía que lo que ella quiere, sobre todo, es poder ir en Navidades y hablar con su familia. Claro. Entonces, el deseo es poder acercarse a una persona de manera orgánica de verdad, ¿no? Poder conocer a una persona de verdad, que es muy difícil hacerlo a través de un traductor. Entonces, hay un deseo como muy, muy fuerte a poder acercarse a su familia, a ser parte de su vida de verdad. Y esto que decís del miedo, por supuesto, el miedo también mueve mucho, pero yo me centraría más en la motivación positiva que en el miedo, ¿no? Como el miedo se tiene que quedar atrás
Y la motivación positiva tiene que ser el que tú vas a abrir puertas a nivel internacional gracias al inglés. Claro. ¿No? Entonces, sois emprendedores, os encanta vuestro trabajo, os encanta escuchar a las personas que tienen algo que decir, ¿no? Y hay un gran público internacional de habla inglesa, con lo cual vosotros, si aprendieseis inglés, sería la bomba. Claro. Y ya no tanto por hablar en inglés, sino por aprender atajos que están sucediendo en inglés. Por ejemplo, tenemos amigos que saben hablar otros idiomas y, hostia, ¿sabes hablar árabe? Aprovéchalo para poder adelantarte a otras personas, a ruso, por ejemplo. Sí, total. Estás viendo estrategias que el resto de gente de España, que todos aprendemos o inglés, si es el mejor de los casos, nadie va a saber árabe o muy poca gente va a saber árabe como para que lo aproveches tú en el emprendimiento de otra forma. Entonces, te da ventajas competitivas que son muy interesantes. Sí. También un poco para salirte de tu burbuja, que también con el idioma, lo habrás visto seguro en cada país que has estado, hay una cosa cultural alrededor que te hace sentirte como que estás en una especie de caja de zapatos. Entonces tú sales, por ejemplo, a Nueva York o a Estados Unidos en general y ves otra forma de afrontar las cosas, otra forma de pensar, otra forma de tener ideas. Y también yo creo que con el idioma, con la forma en la que tienen de expresarse, están modificando sus pensamientos. Es decir, probablemente mi idea de cómo hacer un boli pensada en español versus pensada en inglés se hagan bolis distintos. Sí. Solo por la forma en la que estructuramos las palabras. Es muy original. Eso es muy interesante. Muy interesante esto, sí. Sí, eso es súper interesante. No lo había pensado tan como... Pero sí, totalmente. Sí, al fin y al cabo, estudiar idiomas te abre la mente. De hecho, hay estudios que dicen que las personas bilingües... Estoy un poquito espesa, ¿no? Que las personas bilingües tienen 2 personalidades distintas. O sea, qué heavy es esto, ¿no? Que te diga un estudio científico que si eres bilingüe, eres de una manera en un idioma y de otra en otra. Qué locura. Sí, Esto me vuela la cabeza a mí. Nosotros tenemos un amigo que este chico es de Marruecos y nos lo decía el otro día que fuimos a Marrakech. Dice, yo empiezo a hablar árabe, o bueno, es un idioma que es más específico, que es el rifeño, y dice, y siento que me convierto en otra persona. Es que es heavy. Sí, sí. Es muy, muy fuerte esto. Entonces, por eso tanto hincapié en que las personas sean capaces de mantener su esencia a la hora de hablar inglés también. Porque igual no te hace falta cambiar de personalidad, ¿no? Para poder expresarte como tú quieres en otro idioma. Y hay otro factor en el idioma, bueno, en general en todo, que yo veo que tú tienes muy trabajado y no sé si eres consciente o no, que es la confianza en uno mismo. Hay mucha parte ahí de si hablar inglés o no, tienes la valentía de lanzarte a hablar. Sí. No tengo miedo a que me diga una palabra mal dicha o a quedar como que soy de Zaragoza por mi acento. No tengo miedo, simplemente me lanzo. O al igual que sabemos, Juan y yo, que hay mucha gente que sabría hacer podcast mejor que nosotros, pero no se atreven. Claro. Sí, Entonces sí. hay una parte ahí de confianza en uno mismo. ¿Qué es lo que a ti te ha cambiado en esa parte tuya de autoestima? No tanto autoestima, sino más bien de confianza, de, venga, va, Andy, soy capaz de poder hacer esto. Pues no sé en qué momento fue. Bueno, ya lo he dicho antes, ¿no? Que esos 6 meses primeros en Shanghái como que me marcaron mucho. Además, como que crecí muy rápido por esta experiencia, ¿no? Y ya una vez yo ya manejaba el inglés, fue cuando dije, si yo soy como soy, y además es un filtro muy bonito, el ser como uno es, y si hay personas que se alejan, pues oye, qué suerte, ¿no? Eso que me ahorro. Entonces hay que confiar mucho en lo que uno tiene, también hay que formarse, hay que currárselo, quiero decir. No es solamente, confío, me lanzo, que también, pero de cara al inglés, sobre todo, cuanto más te lo trabajas y te permites fallar, esto que estábamos hablando, la perfección es odiosa, chicos, o sea, esto en cualquier ámbito, tú puedes hacer tu primer podcast, puede haber sido una conversación fantástica, sin embargo hay un fallo de speaking y dices, mejor no lo publico, no vaya a ser. No, el error es fantástico. De hecho, una anécdota graciosa, cuando mi editor recibió mis vídeos para la academia, me decía, Andy, en este vídeo haces así, bla, bla, bla. Perdón, chicos, que estoy muy espesa. Esta frase que uso yo, estoy muy espesa. Y me dice, te lo quito. Y le dije, ¿pero qué dices, Diego? ¿Cómo me vas a quitar eso? Eso es oro. O sea, somos humanos. Yeah. Entonces, el fallo es muy bonito porque al fin y al cabo te hace sentir... Si tú ves el fallo en mí, ¿no? Te permite a ti también relajarte y sentirte humano. Y conectar. Y conectar, porque yo meto una... ¿Se pueden decir palabrotas? Sí, Claro. sí. Esto está en horario de mayores ya. Meto una cagada, ¿vale? O formulo una frase de tal manera que suena hasta sexual, ¿no? O mal o raro.
Y la gente dice, mira, pues si es que nos pasa constantemente esto. Entonces, en el inglés, cuando tengo alumnos que estamos en las clases grupales, se autocorrigen, ¿no? Y digo, no hagas eso. Fluye, deja que fluyan tus pensamientos. Y dicen, pero es que si no me salen las palabras, pues la dices en español, hasta que te vuelva a venir en inglés. Ya voy a estar yo ahí para decirte dónde ha estado el fallo, pero necesito que dejes que tus pensamientos fluyan. O sea, esto para mí es tan importante, por eso el reto de 21 días es tan guay, porque ellos ven realmente algo muy concreto donde nadie te puede vender la moto. O sea, o ves una mejora o no la ves. Claro. ¿Vale? Esto no es un vendehumos, quiero decirte. Tú te grabas el día 1 y vuelves a ver el vídeo del día 21. Compara día 1 a día 21. ¿Tú qué crees que va a pasar? Pues si has estado metiéndole el curro, van a pasar muchísimas cosas en 21 días. O sea, 21 días... Y hay una cosa ahí que también tiene que ver con la confianza, que al final es a más incómodo sea o a más obstáculo supere, más creo en que soy capaz de hacerlo. Sí. Es decir, no es lo mismo que Juan, por ejemplo, hable en un Zoom con un profesor que hablar en persona, o por ejemplo no es lo mismo hablar en persona o en Zoom, como sea, con una simple persona o hablar con un grupo. Imagínate estar en una reunión Total. hablándole a 8 personas que saben hablar inglés. Ya se siente más observado, ya es más incómodo para él. Sí. Y ahora el siguiente nivel sería dar una ponencia en un escenario delante de 50 personas hablando en inglés. Sí. A más grande sea el obstáculo, más confianza te va a favorecer, te va a generar y mejor va a ser para tu crecimiento, ¿no? Sí, absolutamente. Siempre y cuando partas de un punto de partida saludable dentro de lo que es la confianza de uno mismo, ¿no? Porque si tú te lanzas ahora a dar, pues eso, una ponencia, ¿no? A nivel pues, público, a grandes escalas, y de repente fallas en algo, esto te va a traumatizar. Claro. Entonces, Te refieres a que lo lleves ya trabajado de casa, ¿no? hay que Progresivo. ir... Eso es. Tiene que haber cierta progresión. Se puede lanzar uno a la piscina perfectamente. Y de hecho, en las clases grupales que hacemos es lo que siempre recomiendo. Porque es que se ve un avance muy rápido cuando cometes un error en público. Entonces, cuando mis alumnos la cagan, por decirlo de alguna manera, en las clases grupales, digo, qué suerte has tenido. Porque esto ya no se te va a olvidar. Y efectivamente no se les olvida. Y si vuelven a cometer el fallo... vuelven a, lo he vuelto a hacer, no me lo puedo creer. Y están el resto de alumnos como, todos con el micro silenciado, ¿no? Como, jiji, es verdad. Y se lo vuelven a apuntar ellos, ¿sabes? Porque hay una cosa de comunidad y una cosa tan guay, cuando cometes un fallo en un lugar seguro, que eso te genera también esa cosa de esas mariposas de decir, ¿no? Sí. Y ese fallo tienes muchas menos probabilidades de volverlo a cometer a que si estás tú solo practicando enfrente del espejo. Yo contando, bueno, mi experiencia, y realmente la experiencia de los dos hablando en público, ha sido, entre comillas, un poco drástico, porque en el 23 en verano hicimos un evento de 100 personas, a los 2 meses uno de 300, y en diciembre estamos haciendo un evento de 1000 personas. Y yo, por ejemplo, era súper tímido, no me gustaba nada la exposición, el error, y yo se lo decía a Sergio muchas veces, digo, no me gusta, es que no quiero ir. Y, por ejemplo, este sábado tenemos otro evento de 1000 personas, y yo recuerdo todas las semanas antes del evento, no dormía, sufría un montón. Y al final, cuanto más incómodo es, que es lo típico del mundo del emprendimiento, lo típico de las frases que suenan bien, es que ya lo superas. Cuando es tan incómodo, luego ya es, ahora un evento de 1000 personas, pues bueno, ya es como casi rutinario, como que ya ni te estimula. Claro, pero tienes que confiar mucho en ti. Sí. Y se trata sobre todo de que... hay mucha gente que no ha crecido en un ámbito familiar donde le han aportado estos recursos, ¿no? De sentirse seguro a pesar del fallo. Sí. Entonces, trabajar eso de adulto es complicado. Por eso hay que ser selectivo también con las personas con las que te juntas. Porque necesitas ser capaz de fallar y sentir que está ok, que no pasa nada. Y que efectivamente en 3 meses voy a hacer un evento que se va a triplicar en personas y voy a ser capaz de hacerlo porque confío en lo que tengo y en lo que puedo ofrecer. Claro. ¿No? Entonces, cuanto más honesto seas contigo mismo y más confianza puedas ir generando en ti y en lo que ofreces, pues mejor. Y además el síndrome del impostor, o sea, ¿podemos hablar de esto un segundo? Sí, hombre, claro. Todo el mundo lo siente constantemente. Sí. Y eso es a lo que voy. Y tampoco es que, no sé, tampoco es que te haga falta llegar a un nivel para poder hablar de un tema o lanzártela en inglés. Si es que realmente es más bien una cuestión de, estoy en un punto como para poder enseñarle a alguien sobre algo o al menos hablar de mi propia experiencia o querer comunicar una idea. Y ya está, aunque tengas de momento palabras sueltas como un indio, ¿no? Pues háblalo en inglés como puedas. Tal cual.
I, coffee, want, no sé qué, lo que tú puedas, ya estará mucho mejor que no hacer nada. Claro. Y luego tienes a alguien que está ahí contigo y te va a decir, oye, ole tú, porque te has lanzado y lo has Literal. conseguido hacer y Sí. te han entendido. Ahora, se estructura así, ¿vale? Póntelo en post-its en casa, estructúralo para ver exactamente en qué orden está la frase, por ejemplo. Entonces pondría el verbo en un color rosa, el sujeto en un amarillo, para que sea visual. Cuanto más visual, mejor. Pero, en fin, que alguien te dé la confianza para decir, oye, que esto te han entendido. Así que tu meta, bien, cumplida. Ahora vamos a arreglar este patrón, ¿no? Y ya está. Y ya está, es que no hay más. Entonces la gente, siempre lo digo, se tienen que lanzar. Se tienen que lanzar y abrazar el fallo. Y hay gente muy perfeccionista. Hay gente que está obsesionada con la gramática y que odia el fallo. Y estas tres cosas te hunden cuando estás intentando aprender un nuevo skill o efectivamente un nuevo idioma. Con toda la experiencia que tienes dando clases, ¿la edad importa? Es decir, ¿importa cuántos años tienes para aprender un idioma? A ver, cuando somos niños, la plasticidad cerebral es heavy. Es una cosa increíble, ¿no? Pero una persona de 60 años que se lanza a aprender un idioma puede 100%. Lo has visto tú misma, ¿no? Yo lo he visto. Yo he dado clases a personas mayores que han conseguido hablar inglés. Además, en un tiempo récord. Ahora, lo más importante aquí es el factor motivacional. ¿Qué es lo que te mueve? Es que yo estoy siendo muy pesada con esto, pero es que no nos podemos quedar en la superficie de ay, yo quiero hablar inglés, es mi sueño de toda la vida. No. Señora, ¿por qué? No, porque tengo a mi hija viviendo en Estados Unidos y me gustaría poder conocer, yo me he quedado sola en España, me gustaría poder conocer al resto de familia allí para irme a vivir con ellos. Porque es que cada vez que voy me siento aislada. Entonces, sí. Claro. Cuando hemos hablado antes acerca de la confianza, tengo una pregunta y es que después de tu experiencia y lo que has visto siendo tanto profe como estudiante y en tu vida personal, ¿qué cosas añadirías en el plan educativo de tu hijo o tu hija? Al menos para asegurarte de que tiene pues, semillas en los idiomas, semillas en la confianza en uno mismo, en habilidades comunicativas, porque tú también, no lo hemos hablado, pero voy a decir que eres una experta comunicando, porque llevas literalmente haciendo contenido en redes sociales 2 meses, 3 meses máximo, y parece que llevas 10 años. O sea, Qué exagerado. yo llevo 7 años haciendo vídeos y hablo peor que tú. O sea, No. imagínate. Entonces, ¿cuáles son esas cosas, esas actividades extraescolares, esos valores que le impondrías a tu hijo o hija para asegurarte de que tiene todos estos nutrientes, ¿no? Digamos. Lo primero, yo creo que la libertad de expresión es súper importante, pero también hay que enseñar ciertos valores a la hora del respeto hacia el otro, de escucha. Tenemos 2 oídos y una boca, con lo cual tenemos que escuchar el doble que tenemos que hablar. Con esto quiero decir simplemente que hay que ser capaz de escuchar en una conversación. Puedes tener tu opinión y valorarla mucho, eso es genial. Y a mí las personas que son apasionadas me encantan, porque yo soy así. Pero hay que saber escuchar y hay que saber respetar. Entonces, también es importante que a mí me escuchen. ¿Cómo consigo que mi voz se oiga, se escuche? Hay que ser, pues esto que estamos hablando, muy honesto y muy confiado en uno mismo, con lo cual actividades en los niños como el teatro, puede ser, por ejemplo, el debate, ¿no? Todas estas actividades que te permiten expresarte de cierto modo sin juicio del resto, porque hay que quitarle también importancia a lo que el otro puede pensar de mí. Si yo soy honesta conmigo misma, soy una persona respetuosa, y puedo comunicar y sé estar, que también es importante esto, ¿no? Que hay gente que no sabe estar. Entonces, yo no voy a sufrir. Porque es una cosa de confianza y además del estar muy tranquilo, esta paz mental de la que tú hablabas, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que los niños tendríamos que intentar animarles a que se expresen con sus propias palabras, no que todo tenga que ser exactamente como les enseñan en el colegio o que me redactes esto tal cual. No. Hay que saber coger información, sintetizar y soltarla, cómo ha resonado conmigo y cómo yo entiendo esta información y cómo soy capaz de transmitirla. Entonces, a la hora de la comunicación, yo creo que es muy importante la empatía. Creo que es lo más importante en la vida, en general, para un médico, para un programador, me da igual. Me da igual dónde estés, si estás en una baticueva programando o
o en un hospital con pacientes. Creo que la empatía se ha perdido mucha. También creo que ahora como que estamos en una época donde se está como volviendo un poco a cuidar del otro, ¿no? Sí. Pero vamos, la empatía es lo primordial y se enseña muchísimo en teatro, pues eso, en el debate al fin y al cabo puede ser algo como un poco más agresivo, ¿no? Pero también entender el punto de vista del otro y del compañero. Así que no sé cómo cambiaría yo el sistema educativo para que estas cosas sucedieran, pero la empatía y el poder sentirse libre de expresión es muy clave. Esto ha sido como la situación idílica de lo que nos gustaría conseguir, pero por ejemplo, la realidad es que has ido a comunicar alguna vez en tu vida en clase y has hecho el ridículo y igual se te ha quedado un trauma, o lo que tú nos has contado de que has ido a otro país, te has quedado sola y has sufrido un trauma. ¿Qué le dirías a una persona, incluso si... Yo creo que lo mejor es que te pongas delante de esa Andy, de que estaba sufriendo eso, y qué consejo le darías para que poco a poco se vaya limpiando esa herida y te vayas quitando el trauma? Pues diría que tienes que mantenerte honesto a ti, confiar en lo que tienes y que nada ni nadie te haga más pequeño. Que el control total sobre ti lo tienes tú, nadie más. Nadie más. Y una experiencia te puede traumatizar, pero también te puede hacer más fuerte. Yeah. Entonces todos tenemos traumas, todos. Y yo creo que, pues oye, a casi todos nos hacen mejor persona. Sobre todo si ha despertado cierta empatía, ¿no? A mí me sucede esto y yo empiezo a dar clases de inglés para que al resto de personas no les pase. Qué bueno. Por ejemplo, ¿no? Y es darte cuenta que, sin este trauma a lo mejor yo no estaría donde estoy hoy. Entonces no es algo que me tenga que marcar de manera negativa. Simplemente hay que confiar en que cada persona, cada individuo es y tiene que ser lo que es. Y confiar en eso, que cada uno estamos aquí por algo, por alguna razón, ¿no? Confiar 100% en los instintos que tenemos. Vosotros, por ejemplo, has dicho una cosa que me ha encantado, que a lo mejor hay alguien que podría hacer un podcast mejor que vosotros, pero no se ha lanzado porque le falta ese valor. Claro. Entonces, eso ya dice mucho de ti, de vosotros. Yo sé que hay profesoras de inglés espectaculares, las conozco. O sea, y yo hay veces que digo, jolín, ¿merezco realmente estar en la posición en la que estoy? Oye, pues sí. Porque yo me he expuesto, ¿no? Eso es. Yo me he expuesto, yo me he esforzado, yo me he quitado 2 horas de dormir para investigar métodos de estudio porque a una persona no le ha funcionado lo del mapa mental. Porque realmente me importa lo que hago. Y sé que yo puedo ir cambiando vidas. Es que suena como... pero Es la verdad. Sí, porque de verdad os lo digo, el inglés a mí me cambió la vida. Entonces yo sé que el inglés cambia vidas. Es que de hecho casi que me la ha dado. O sea, no... Entonces, bueno, pues sí, diría que hay que confiar en el proceso y que los traumas hay que usarlos para beneficio propio, más que para... ¿no? Y la prueba definitiva, además, que has tenido, que es un poco más anecdótico y gracioso, para decir, oye, me da igual la opinión de los demás, me atrevo, soy valiente. Ya sé por dónde va esto. Recientemente, hace unos meses has aparecido en un programa de televisión de fútbol, se llama El Chiringuito, mucha gente lo conoce, y que... Joder, a mí me parece que no sé si yo me atrevería a salir en un sitio así. Por ejemplo, a veces has la oportunidad de, como ha salido José Elías en la televisión, de que salen creadores de contenido o emprendedores online a opinar en la televisión. Y yo sé que es un ambiente hostil, porque te quieren sacar el titular, te quieren sacar de tu casilla, quieren que quedes mal. Y tú te lanzaste a salir allí en un entorno que es el fútbol, que es muy masculino, a dar tu opinión. Y encima vimos tus actuaciones y fueron como muy de, oye, aquí estoy yo y también mi opinión vale, ¿no? ¿Cómo viviste esa experiencia y qué fue lo que aplicaste en todo esto? A ver... Si quieres poner en contexto de por qué fuiste y todo eso. Sí, bueno, hubo una movida en un partido de fútbol del Real Madrid donde Bellingham dijo, o no, fuck off o fuck you. Esa era la controversia, ¿no? Que se había dicho fuck you o fuck off. Y a mí me llamaron, último minuto, 9:45 de la noche, yo tenía que estar en el programa a las 11. O sea, fue así. Me contactaron por Instagram. Y claro, yo no le vi la controversia per se, porque para mí era muy claro. Yo no dije si había dicho fuck you o fuck off, porque ese no era mi tema. La cosa era explicar la diferencia entre uno u otro.
Entonces para mí era algo como muy de inglés, súper, pues voy y lo explico. Yo he vivido en el extranjero toda la vida, con lo cual yo esto lo tengo clarísimo, o sea, no hay problema. Además, tal y como soy, porque como me veis, soy. Entonces dije, bueno, también te digo, yo no era tampoco tan consciente de que ese día, por ejemplo, iba a haber, pues no sé si eran como 700.000 personas viendo el programa esa noche. Yo no... Cuando tiene que ver con a favor o en contra del Madrid o a favor o en contra del Barça, ya es como que tienes a un ejército enemigo mirándote ya en la montaña, en la colina. Y Sergio, ahora lo sé. Antes no. Entonces, bueno, yo dije, venga, pues voy. Tampoco me dio mucho tiempo a pensarlo demasiado. Dije, venga, pues me arreglo y voy para allá. Fui al plató. Primero me habían dicho de hacer la entrevista vía Zoom, entonces ya dije, venga, pues yo en pijamas, en pantalones de pijama debajo, como después del COVID, lo que hemos estado haciendo todos, ¿no? Sí. En las entrevistas. Y ya está. Y de repente me llaman y me dicen que a Pedrerol le gustaría que fuera al plató. Y digo, bueno, venga, va, pues voy. Me arreglo y fui para allá. Y nada, todo bien, me trataron súper bien hasta que de repente entré al plató y ya como que... Ya dije, ostras, y entonces ya como que cambia la posición corporal y todo, ¿no? Como tengo que marcar un poco territorio. Es una cosa. Y al final es lo que os decía, hay que estar muy confiado, hay que creer en lo que uno puede aportar y no dejarse desmontar por los demás. Esta cosa de me da igual quién tenga delante, ¿no? Siempre y cuando mantenga el respeto, por supuesto, eso siempre ante todo, pero yo no soy menos que tú porque yo no sea famosa. O yo no soy menos que tú porque sepa menos de fútbol que tú. Eso sí, estoy en tu territorio. Entonces yo estoy con cierta vulnerabilidad, pero hay que abrazar la vulnerabilidad también. Yeah. Entonces, no, porque es que luego me llamaron una segunda vez. O sea, yo tuve muchísimo hate en esos 2-3 primeros días después de la primera aparición en el Chiringuito. Y luego me llamaron el jueves, esto fue un domingo, me llamaron el jueves después, diciendo que volviese. Y chicos, o sea, yo, nudo en la garganta, estaba como... Claro, la segunda vez ya sabías a dónde ibas. Claro. Al matadero. Y ¿sabes qué? Yo podría haber dicho, esto que os decía, el miedo, que paraliza o tal, yo podría haber dicho, no, me quedo en mi casa, las cosas ya se calmarán, el hate se irá a otro, porque así funcionan las redes sociales y... En fin. Pero dije, a tomar por saco, aquí estoy yo, confía en mí, confía en lo que yo tenía que decir y me quedé tan a gusto, chicos, después de esa segunda aparición, porque dije, aquí estoy yo. Pero fui a terapia el miércoles, quiero decir, voy el domingo, traumita, voy el miércoles a terapia y el jueves me llaman para que vuelva. Para ponerte a prueba del todo. Claro. Y dije, ostras, y ahora yo me siento totalmente preparada para ir a cualquier programa. O sea, porque el síndrome del impostor se va borrando a medida que vas pasando facetas más complicadas. Esto que decíais, ¿no? Entonces, bueno, y al final de eso han salido cosas muy bonitas. Yo tengo alumnos que me han conocido a través del Chiringuito. A través del fuck off. Sí. Y por cierto, ¿qué es lo que significa fuck off? Pues, a ver, yo dije que el fuck off es básicamente en ese contexto, sobre todo de fútbol inglés, es como, fuck off, es como, anda y déjame en paz. Ah, vale. Claro, ellos se agarraron a eso como, vaya profesora de inglés. Que... Obviamente yo dije que el fuck, si lo lees en el diccionario, significa otra cosa. Yeah. Pero el contexto importa. Si yo digo fuck off en Canadá, no es lo mismo que si digo fuck off jugando al fútbol en Inglaterra, que ya sé que el partido fue en Madrid y de ahí nació la controversia, ¿no? Obviamente yo no fui a desacreditar al árbitro, ni muchísimo menos. El pobre árbitro encima que sufrió muchísimo bullying también, porque es que la gente del fútbol, o sea... Animalidad pura. Yo ahí no me voy a meter, pero vamos, wow, heavy. Y nada, pues hay que coger lo que uno tiene y confiar y lanzarse. Y a lo mejor yo metí alguna cagada y dije alguna cosa de la que podría arrepentirme, creo que no. Tampoco voy a ir a visualizar el vídeo y a fustigarme, porque ¿para qué? Andy, por mi parte, la última pregunta que quería hacerte es algo que me ha llamado la atención antes. Has dicho, hay gente que se apunta a la academia y dice, así me lo quito de encima el inglés. Como si fuera un software que se instala y se queda durante toda la vida. Que también yo creo que se hace un poco alusión a la mentalidad que tenemos ahora de corto plazo, de aprendo inglés y se olvida. El inglés hay que repasarlo, ¿no? Porque si no, de aquí a un año ya no sabemos hablar inglés otra vez. Hay que repasarlo y hay que utilizarlo. Es una persona que se saca el carnet de conducir
y lo tiene en su cartera, pero nunca conduce, pues yo no quiero que me lleve al aeropuerto, ¿sabes? Claro, sí. Hay que practicarlo siempre y sobre todo esta cosa de integrar el inglés en tu día a día. Si no estás en un ámbito donde se habla inglés puramente, tienes que hacer el esfuerzo de integrarlo en tu día a día. Tú ves una máquina de café y dices, oh, that's a coffee machine, okay, good. It's a coffee machine. I'm gonna get a coffee, ¿no? Y empezamos a utilizar el get, porque el get lo estudié ayer, entonces lo meto hoy. Hay una cosa, siempre les digo a los alumnos, el repaso es esencial y de hecho les hago el ciclo de 3, que lo llamo. Son día 1, estudio clase 1, de manera muy activa, haciendo mis mind maps, etcétera, etcétera. Día 2, tengo que tomarme un tiempo para repasar lo del día 1. Todos esos apuntes que yo he tomado en el día 1, los tengo que repasar en el día 2. Luego me tomo un break y luego ya haría lo mismo para la clase 2. Día 3 igual, repaso la clase 2. Y luego, después de un break, hago la clase 3. Y el día 4, ¿qué pasa? Que tengo que hacer un repaso completo de las 3 anteriores. En este día voy a ser la persona más feliz del mundo o la más frustrada. ¿Por qué? Porque si yo he hecho muy, muy, muy bien estos 3 días de estudio y de repaso, entonces este día va a estar chupado. En caso de que no, me voy a dar cuenta de que se me han quedado gaps, ¿no? Espacios en blanco en la cabeza. Entonces voy a tener que hacer un repaso mucho más exhaustivo de las 3 clases previas. Pero ¿qué pasa? Da igual si estás frustrado o estás feliz. Porque el proceso, la visualización, estás viendo el mismo contenido 3 veces. Primera visualización, primer repaso, segundo repaso. 3 veces. Claro. Entonces, estás diciéndole al cerebro de manera activa que esta información es importante. ¿Qué me tengo que quedar de aquí? ¿Qué es lo que yo tengo que poder utilizar, ¿no? Encima, si haces esto con el challenge de 21 días, estás integrando esta información que estás obteniendo en tu vídeo. Hopefully, ¿no? Entonces empiezas a ver la luz porque dices, ostras, pues me acuerdo de la clase de hace 2 días donde estaba utilizando el verbo get y me ha salido solo a la hora de grabarme el vídeo. Claro. Y dices, igual no soy tan nulo para los idiomas, porque esto luego es otra cosa que la gente piensa que no vale para los idiomas. Hay gente que tiene más capacidad, por supuestísimo, igual que para las matemáticas, pero todo el mundo tiene capacidad de aprendizaje. Solo que hay que ir viendo. Y por eso el seguimiento personalizado es tan importante y es el factor esencial de Conquer Languages. La conectividad con cada uno de nuestros alumnos. Es lo más importante para nosotros. Andy, muchísimas gracias por salir en Tengo un Plan. Gracias a vosotros, chicos. Ha sido un placer. Thank you. Goodbye. You're welcome. Bueno, chicos, como siempre, si te ha gustado la entrevista, compártesela a alguien que le pueda ayudar. Yo creo que al final los idiomas es algo que todos tenemos que mejorar. Y nos vemos en el siguiente episodio. Apóyanos con un me gusta, una suscripción y con 5 estrellas en audio. Nos vemos. Chao.